El día de hoy, 21 de octubre del 2018, vamos a tocar un tema que ha tocado mi corazón y una de las preguntas que hoy te quiero hacer tiene que ver con el título de este mensaje. El título del boletín y de este mensaje es la motivación más grande para amar a Dios. ¿Cuál es la motivación más grande para amar a Dios? Yo te voy a pedir que hagamos una oración. Acompáñame a orar, por favor. Pídele a Dios que Dios te hable, que Dios use esta grabación, que Dios bendiga a todos aquellos que no han podido venir el día de hoy, pero que al escuchar esta enseñanza, el Señor inunde sus corazones y nos enfoque correctamente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, te damos gracias en esta tarde preciosa en la cual nos hemos postrado a tus pies, Señor, declarando que solo tu presencia es la que nos interesa, que tu presencia es la que más nos importa en esta iglesia, Señor, que queremos ser cambiados y transformados por la obra de tu Espíritu Santo, Padre, y que lo que queremos es que salves a más personas, Señor, de las garras del pecado y del juicio eterno del infierno, Señor. Oh Dios mío, tú veniste a deshacer las obras del diablo y una de las obras del enemigo es alejarnos de ti, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Venga tu reino a este lugar, a mi vida y a mi corazón. Y por favor, Señor, danos la revelación que tú quieres en este día de tu gran amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿están listos, hermano? Bueno, vamos a ponerle empeño. Son las 3:30, así que tenemos una hora para compartir la palabra del Señor. La motivación más fuerte para amar a Dios. La más fuerte, la más grande para amar a Dios, dice el boletín. Y aquí hay una poesía que no sé si algunos ya la conocen, muy antigua, no se sabe exactamente de quién es, pero se presume que fue una mujer, tal vez Sor Juana Inés de la Cruz, pero nadie está seguro. Sin embargo, es una de las oraciones puestas en poesía más poderosas que ha habido. La voy a leer. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Cuántos conocen esta poesía? Es una de las poesías más bonitas y más increíbles que han estado en la historia. La pregunta, y por la cual estoy usando de ejemplo esta poesía, es la siguiente: ¿qué es lo que nos mueve o nos motiva para amar o seguir amando a Dios? Vivir una vida tratando de agradar al Señor. ¿Qué es lo que nos impulsa a salir de casa todas las semanas y enfrentar la vida como cristianos, no como mundanos, ¿verdad? Procurando obedecer sus mandamientos. ¿Qué es? Y al llegar el domingo, hoy en la mañana, ¿qué te impulsa? ¿Qué me impulsa a mí para prepararnos para ir a adorar a Dios, oír su palabra, rendirle culto a Dios en adoración en la compañía de nuestros hermanos? La pregunta de este día sería la siguiente, hermano: ¿por qué amamos a Dios? ¿Por qué le tememos? Hermanos, realmente la pregunta es: ¿amamos a Dios? Yo te pregunto, ¿amamos a Dios? Y si lo amamos, ¿qué nos motiva a amarlo? En esta impresionante oración en forma de poema se declara la más alta motivación para amar a Dios, para dejar de pecar, para vivir en el temor de Dios obedeciendo sus mandamientos. Pongan atención, por favor. De acuerdo a la palabra de Dios, la más grande motivación, escúchame bien, de acuerdo a la palabra de Dios, la más grande motivación para amarle es su amor.
pero su amor manifestado en la cruz de Jesucristo por nosotros. En el enorme precio que decidió pagar nuestro Señor sin merecerlo, hermano. Dice Isaías 53:5, léelo en tu boletín, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No sé si te das cuenta de las veces que se repite en estos dos versículos: nuestras, nuestras, nosotros, nosotros, nosotros. O sea, el problema no estaba en Dios, está en nosotros. Dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, o sea, el precio para que tengamos paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Los beneficiados somos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La causa por la cual amamos a Dios es esta. Pon atención, la Biblia dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén por eso? Primera de Juan 4:19, apúntelo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuánto nos amó el Señor? Pues mira el verso otra vez de este ¿cómo se llama? De este poema: muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Ese de muéveme es motívame, para que entiendas qué es lo que me mueve, o sea, qué es lo que me motiva a amar a Dios al verlo en la cruz escarnecido. Y luego dice: muéveme en fin tu amor. La manera en que Dios nos amó, hermanos, y nos sigue amando, es que dio a su propio Hijo para recibir el castigo que nosotros merecíamos y así morir cruelmente en la cruz para purgar nuestra condena. Ese es su amor. Ahora, nosotros le amamos en respuesta a su amor. ¿Cómo dice la Biblia que nos ha mostrado el amor que tiene por nosotros? Esto es bien importante. ¿Ok? Dios dice: yo te amo, nosotros respondemos, pero ¿cómo nos mostró Dios su amor? Romanos 5:8, léelo ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, detengan un poquito la lectura de su boletín y mírenme para acá. Véanme, por favor. Una vez platicando con un católico, hablábamos de los crucifijos. Así se llama la imagen de un Cristo clavado en una cruz, crucifijo. Hablábamos de los crucifijos que, como ustedes saben, son imágenes, esculturas grandes, muy grandes y a veces muy pequeñas que nos colgamos en el cuello, ¿verdad? Tan pequeñitas como eso, de un hombre crucificado que representa a Jesucristo, nuestro Señor. Yo le decía que nosotros los cristianos pues no acostumbrábamos cargar crucifijos, ni cruces vacías siquiera. Pues en primer lugar, Cristo sufrió en la cruz, pero no está fijo en la cruz, pues se llama crucifijo. Murió, fue sepultado y resucitó, aleluya, está vivo, vive en nosotros. Tenemos el Espíritu de Cristo. Yo le decía a esta persona, y hasta yo argumentaba que para los primeros cristianos la cruz no fue su símbolo realmente, sino un pez. Os haré pescadores de hombres. Ese era el símbolo de los primeros cristianos, no una cruz. La cruz no se consideraba un símbolo de los discípulos, de los hijos de Dios. Eso fue mucho después. Pero él me decía que él no adoraba la cruz, pero que cada vez que veía su crucifijo recordaba el sacrificio del Señor. Y ahí sí me quedé pensando. Ahora, los cristianos, hermanos, tenemos la tendencia a predicar de nuestro Cristo vivo,
Cristo vive, ¿no es cierto? Pero los apóstoles, escúchame bien, le daban mucha importancia a predicar la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Y es que hasta que caes en la cuenta, hasta que Dios te revela que esa cruz la merecías tú, que esos clavos los merecíamos tú y yo, hermano, que esos latigazos que desgarraron su cuerpo entero eran para nosotros los que nos descarriamos como ovejas, nosotros los que tomamos cada uno nuestro propio camino, eran para nosotros. Pero Él puso su espalda, hermano, para que el castigo cayera sobre Él. ¿Se acuerdan del drama que acaban de poner estos jóvenes? Cuando de repente Jesús, ya desesperado, viene, le quita todas las ataduras y se las pone en su propio cuello y empieza a resistir los embates de los demonios, y Él está sufriendo el castigo de la paz de esta muchacha para que ella fuera liberada. Aleluya. Cristo en la cruz venció a la muerte, pero por el afán de predicar tanto la resurrección, se nos olvida que Él puso su espalda para que nosotros no fuéramos lastimados, y hasta que lo ves, hermano, no te das cuenta de su gran salvación. Ahora, mira cómo predicaron los apóstoles desde el primer mensaje. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2, por favor, versículo 22. Abre la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 22, si fueras tan amable. Por favor, Hechos 2, 22. Se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empezó a compartir un mensaje tremendo. Y el mensaje era: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí algo que me llama la atención es que Él les hace ver: ustedes crucificaron al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, ustedes lo crucificaron. Más adelantito, pasando algunos años, en otro mensaje, Hechos 5:30, dale vuelta a la página, Hechos 5:30 y 31, dice, Hechos 5:30 y 31, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón vienen con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles siempre predicaban el sacrificio de Cristo en la cruz, siempre. Mira esta cita, por favor. Primera de Corintios 1:17. Aquí está en la pantalla. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El evangelio tiene que ver con la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, fíjate cómo se expresa: es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En el verso 23 aclara: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Otro versículo clave se encuentra en Gálatas 6:14, donde dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué se gloriaba el apóstol Pablo? ¿En la qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre estaba pendiente de compartir a un Cristo crucificado y después resucitado.
pero siempre hablaba del precio que Él tuvo que pagar para que los demás entendieran que eso lo merecíamos nosotros. Filipenses 3:18 inclusive lo dice de esta manera. A Él le preocupaba y les llama así. Dice que Él estaba afligido porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Señaló que se estaban levantando personas que trataron de minimizar u olvidar el tema de la crucifixión, porque ellos solo predicaban del placer, no de sacrificio. ¿Y cómo dice? Dice, el fin, de los cuales, de los que predican, los que ya se olvidaron de la cruz, será perdición. ¿Cómo son estas personas, estos predicadores? Su Dios, dice, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ya desde esa época había predicadores de la prosperidad, predicadores de todas las bendiciones. No, que Dios te ama tal como tú eres, no hay problema, échale ganas. Y nunca hablaban del precio de ir a la cruz a pedir perdón por tus pecados. ¿Eran enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Así que en la cruz el Señor Jesús nos mostró el amor de Dios. ¿Cuál es el combustible que alimenta el fuego de su amor por Dios de este poeta o de esta poesía, hermano? El combustible es: tú me mueves. Ese es mi combustible, Señor. Muéveme al recordarte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Tal vez estaba mirando un crucifijo, tal vez a ellos les ayudaba. Si los primeros cristianos no se colgaron cruces ni tenían crucifijos, ¿cómo recordaban el amor de Dios? ¿Sabes cómo? En la cena del Señor. Lo que ellos llamaban el acto de partir el pan en las casas. Así nos dice la palabra en Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ahí iban a predicar. No es el templo como nosotros lo entendemos ahora, sino el templo de ese entonces era como el mall. Iban al mall a predicar y regresaban y partían el pan en las casas y luego comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí nosotros, a partir el pan significa tener la mesa del Señor. Mira cómo lo dice 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Para eso sirve la mesa del Señor, para que nosotros estemos recordando su muerte por nosotros. En la mesa del Señor no se habla de la resurrección, se habla de su cuerpo molido y de su sangre que fue vertida para la limpieza de nuestros pecados. Y dijo Cristo: haced esto en memoria de mí todas las veces que lo comieres, hasta que yo vuelva, hasta que Él regrese, hasta que Él venga, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, nosotros lo hacemos una vez al mes en la congregación, pero va a ser necesario que cada padre de familia o madre soltera en su casa lo haga una vez a la semana por lo menos, partiendo el pan y pasándoselo a todos los miembros de su familia que quieran tomar un pedazo, tomando un poquito de jugo de uva y así recordar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Un buen día, ¿sabes cuál sería? El domingo, después de nuestra reunión. Vas a comer y antes de todo haces una oración y le dices: espérenme tantito, quiero bendecir este pan, vamos a recordar la mesa del Señor. Y tomas un pedacito de pan del que quieras. No necesita ser pan ácimo, sino tu pan, aunque tenga levadura, pero que simbolice en ese momento que tú quieres tener comunión con Cristo, y partes un pan y se lo das a tus hijos y les dices: Cristo fue molido por nuestros pecados. Y después tomas jugo de uva, lo repartes y empiezan a darle gracias, y después comen como hacían los primeros cristianos. Se reunían, primero tomaban la mesa del Señor y después comían con alegría y sencillez de corazón. Nos va a tocar a nosotros hacer esto hasta que Él venga. Amén. Amén. También sería muy conveniente que cada año, por lo menos cada año, volviéramos a proyectar
como familia, cada familia pudiera poner ahí el DVD o bajaran por internet la película de La Pasión del Cristo en la producción de Mel Gibson, que es la película más gráfica que hay de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Sería muy conveniente, hermano, para que no olvidáramos qué es lo que nos debe mover, qué es lo que nos debe motivar a estar amando a Dios. Cuando los discípulos se desubicaron y se maravillaron por el poder de Dios para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, del Señor les dijo: no se regocijen tanto de que los demonios se sujetan en tu nombre, más bien gócense de que su nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Y eso sucedió cuando tú le rendiste tu vida a Cristo, cuando Cristo pagó el precio en la cruz. Y dice la Biblia que la acta que era contraria a ti fue clavada en la cruz y no hay ningún expediente en tu contra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? El acta de decretos que era contraria a nosotros, ¿dónde fue clavada, hermano? Así dice la Biblia, que fue clavada ¿en dónde? En la cruz. En esa cruz el Señor nos dio la victoria. Entonces decíamos, nosotros le amamos en respuesta a su amor, como dice la Biblia que ha sido. A ver, ahora, ¿cómo dice la Biblia que nos ha mostrado Dios el amor que tiene por nosotros? Quiero volver a repetir, ¿cómo nos ha mostrado Dios el amor que tiene por nosotros? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, esto es maravilloso. ¿Cómo muestra Dios su amor? Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo mostramos nosotros a los demás cuando compartimos el Evangelio? Atención, ¿cómo compartes el Evangelio? Por favor, pónganme mucha atención, pues esto es algo que debe quedar bien claro para todos nosotros, sobre todo para que apreciemos más su salvación y sepamos compartir correctamente el Evangelio, que es la buena noticia, a los que están perdidos, como lo estábamos también nosotros, perdidos. Ahora voy a abrir un paréntesis en esta predicación, pero no te distraigas. Estamos hablando de nuestra motivación más grande para amar a Dios. ¿Cuál es? Recordar su muerte por nuestros pecados. Cuando no estamos conscientes de lo que Él ha pagado, del precio que se pagó, de que fuimos comprados y que no nos pertenecemos, por eso a veces hay tanta carga para venir a servir al Señor. Por eso hay veces como que te viene la tentación de mejor me quedo, mejor invento algo, mejor voy a componer mi troca, mejor hago algún pendiente, ya después oiré la predicación en el internet con YouTube, a ver si tengo tiempo. Y viene la tentación. Le doy la gracia a Dios que ustedes han venido, pero la pregunta es, ¿qué es lo que los impulsó el día de hoy a dejar la comodidad y venir a adorar a Dios y escuchar su palabra? Si no es el amor a Dios, entonces estamos mal. ¿Cómo refrescamos ese amor? Recordando su muerte por nosotros. Ahora, el paréntesis que voy a hacer es el siguiente. La Biblia declara que Dios es amor. O sea, Dios no solo tiene sentimientos de amor, Él no solo hace actos de amor, no, Él es amor. Pero ¿cómo nos manifiesta ese amor? La Biblia dice que Él es amor. Repito, Él no tiene sentimientos de amor, ni hace obras de amor externas, sino que Él en su naturaleza, Él es amor. La pregunta es, ¿cómo manifiesta a nuestra vida, a la humanidad, ese amor? Bien fácil. Juan 3:16. Vamos a ver 16 al 18. Vea la Biblia, por favor, del 16 al 18. Juan capítulo 3, del 16 al 18. Pero véalo despacito conmigo un momentito. Ya muchos se saben el principio, pero no se saben lo que viene. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya que lo están leyendo en voz alta, leamos en voz alta el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. A ver, atención. O sea, estamos condenados, estamos perdidos. Aquí la palabra perdido no significa extraviado, como cuando te pierdes en la tienda y no sabes dónde está tu esposa o no sabes dónde estás o vas en el camino y dices, ya me perdí. No, no, no. Aquí perdido significa que no tenemos remedio, que estamos desahuciados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, condenados. Es lo que significa, dice Efesios 2:12, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué hizo Dios para demostrarnos su amor? Bueno, de acuerdo a estos versículos, de tal manera amó Dios al mundo que el Padre les dio la orden a su Hijo de venir a sufrir nuestro castigo y pagar nuestras cuentas. Es lo que significa este versículo. Dios le dijo a su Hijo, ve y paga los pecados de toda la humanidad, ve a sufrir la condena que a ellos les pertenece. Él vino a sufrir nuestra condena y salvarnos de la condenación eterna. Y el Hijo dijo, gracias a Dios, voluntariamente, porque así dijo, no voy obligado a la cruz, yo por mi propia cuenta pongo mi vida para volverla a tomar. Voluntariamente se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios nos dio el más grande regalo, el regalo de la salvación, el regalo de la libertad, el regalo de borrar nuestro expediente, comenzar de nuevo, un nuevo comienzo. Así que el que rechaza el regalo de Dios, el que decide no confiar en Jesucristo, el que no recibe el regalo de Dios, está, de acuerdo a los versículos que vimos, irremediablemente condenado. O sea, hermano, no hay nada ni nadie que lo pueda salvar. Morirá eternamente. Está perdido. Por eso es muy importante que tengamos claro este concepto. Pues si solo le decimos a las personas que vengan a Dios porque Dios los ama, pónganme atención. Si solo decimos, es que Dios te ama, ven, Dios te ama, porque Dios los acepta tal como ellos son. Que se dejen querer, hombre, es lo que estás diciendo. A ver, déjate querer por Dios. Le estamos sin querer dando la idea de que Dios acepta su manera pecaminosa de vivir porque los ama, porque Dios es amor y porque Él es bueno. Así que ¿por qué rechazar a alguien que te ama, hombre? En otras palabras, casi le hacemos sentir a las personas que todo está bien con ellos, solo les falta Dios. Y entonces pues todo estará mucho mejor. Perdón, hermano, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Algunos me dirán, pero es que se debe predicar el evangelio de la gracia de Dios. Sí, perfecto. Pero ¿qué es gracia? ¿Se acuerdan? ¿No es acaso un favor que no merecemos? ¿Un favor inmerecido? ¿No es acaso hacerle un bien a alguien que para nada lo merece? Antes bien merece todo lo contrario. Así que es indispensable primero hacerle ver a las personas lo que judicialmente merecemos. ¿Qué es? La paga del pecado es, dice la Biblia, muerte. Dígalo con fuerza. La paga del pecado es muerte. No la muerte física, que eso sería lo menos, sino la muerte eterna. Y entonces Dios nos da el verbo lleno de gracia y lleno de verdad. Hermano, Cristo especificó lo que debería enseñarse cuando fuéramos a predicar el evangelio, como dice Marcos 16:15, y hacer discípulos, como dice Mateo 28:19. Pero ¿cómo? Bueno, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 24 versículo 47. Ahí atrásito de Juan 3:16. Dale la vuelta a las páginas un poquito más atrás, y en el último capítulo de Lucas, ahí pegadito a Juan, Lucas 24:47, escucha lo que dice. Lucas 24:47, Cristo dijo que se predicase en su nombre. ¿Cuál es la predicación? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hermano, ese es el evangelio. Dios quiere perdonar tus pecados. Hay muchas personas que realmente piensan que no tienen nada de qué arrepentirse, brother. De veras, hablas con personas, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? No hay ninguna convicción de pecado en ellas. Y seguirán pensándolo si solo les decimos que Dios los ama,
sin decirles de qué manera los ama y por qué los perdona. Atención, Dios nos perdona cuando compungidos, arrepentidos por los pecados que cometimos contra Dios, o sea, nuestras faltas, nuestras ofensas, desobediencias, rebeldías, pues nos arrepentimos al conocer el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros. Y arrepentidos venimos humildes a pedir su perdón. Eso significa conversión. Cuando la Biblia dice conviértete a Dios, es cuando la gente cambia de parecer, ese arrepentimiento, se da cuenta de que no, así no es. Y entonces viene a Jesús a pedir su perdón. Eso es convertirse, dar vuelta en sentido contrario e ir a Jesús para que Él nos perdone con fe, creyendo que la sangre de Cristo, el Mesías enviado, fue aceptada por Dios para borrar mi pecado y nuestros pecados. Ahora quiero que mires esta cita en la pantalla, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y dice el predicador, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Te fijas cómo predicaban ellos? El evangelio sin arrepentimiento y perdón de pecados no es el evangelio. Cuando le decimos solamente a una persona Dios te ama, le estamos diciendo la verdad, pero Dios te ama porque envió a Jesucristo a pagar lo que tú debías. De esa manera es que te ama, de ninguna otra. Pero ¿cómo? Entonces, recapitulemos. Dios es amor, Dios nos ama. ¿Cómo nos ama? Envió a su Hijo a tomar nuestro lugar. Y el Hijo de Dios, dice la Biblia, que retarda su promesa de regresar a este mundo, esperando pacientemente a todos que procedan al arrepentimiento, pues Él no quiere que nadie perezca, como dice Juan 11:26, que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. La gente tiene que entender que la muerte, el castigo es eterno, hermano, que no termina con darse un balazo, como en la obra de teatro le dan una pistola para que la muchacha termine su sufrimiento. Eso es lo que la gente piensa, que cuando tome unas pastillas y se eche una sobredosis de medicina y se haga un daño tremendo en el cuerpo y su corazón se detenga, en ese momento ya pararon todos sus sufrimientos. Qué mentira tan grande. Ahí empieza apenas los sufrimientos para toda la eternidad. Y por eso Cristo dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Apunta Juan 11:26. El que cree en mí no morirá eternamente. Dios nos recibe tal y como somos y como estamos. El que a mí viene, dijo él, no le echo fuera, no lo rechazo, en pocas palabras. Dios no te va a rechazar. Pero es un error, hermano, escúchame lo que voy a decir, ponle atención. Es un error decirle a los que viven en pecado, ajenos de la vida de Dios, que vayan a Él porque Él los acepta tal y como ellos están. La Biblia dice que Él nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Vamos a ver el pasaje completo. Quiero que me acompañes por favor a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Vaya, busque la Biblia en Efesios capítulo 1, 3 al 6, porque quiero que usted lo mire, que usted lo descubra. Yo acabo de decir una cosa que va a sonar bien rara y bien difícil. Dice, a ver, caray, ¿cómo está eso? Es un error decirle a las personas que vengan a Dios porque Él los acepta. Como quien dice, no hay problema cómo estés de cochino, de sucio, de pecador, Él viene y te acepta. Ahora, si dice la Biblia, el que a mí viene, no lo echo fuera, no lo rechazo. Se supone que el que viene a Jesús es para pedir su perdón, por eso no lo rechaza, por eso no lo aleja, lo recibe. Pero mira lo que dice Efesios 1:3. A ver, pon atención por favor, porque es bien importante esto y va a cambiar mucho la manera en que nosotros vamos a predicar el evangelio. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre. Le está hablando a cristianos, ¿ok? Le está hablando a gente que ya se convirtió, gente que ya le entregó su vida a Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios quiere cambiarnos. Nos recibe como estamos,
pero para transformarnos a la imagen de Cristo. Y dice en amor, habiéndonos destinado previamente para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ser adoptados. No éramos sus hijos, Él nos adopta, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí está el evangelio de la gracia. No lo merecíamos, alabemos la gloria de su gracia, con la cual, atención, ¿cómo dice? Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mira, ponle atención a este versículo, mira en la pantalla. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, todo el mundo diga hizo, nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptos en el original significa otorgar gracia, investir con honor especial. Nos hizo aceptos en el amado, es otorgar un favor que no merecíamos, pero dice investir con honor especial, es ponerte una vestidura que no tenías. Y ya con los vestidos correctos, entonces eres acepto si te vistes de Cristo. Aceptados en Cristo, en el amado. De la misma manera que Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te fijas en el verbo hacer? Dios nos hizo aceptos. ¿Qué significa? Que no éramos hijos hasta recibirlo. Él nos hace hijos. Y no éramos aceptos. Él nos hizo aceptos una vez que estuvimos en el amado, en Cristo. Lo cual para nada significa que ahora ya somos perfectos, que ya no cometemos ningún pecado. No. Significa que en Cristo Él nos ve lavados por su sangre, vestidos de Cristo, nuevas criaturas. O sea, Dios no acepta nuestro estilo de vida. Si nos vamos a acercar a Dios, nos vamos a acercar a Dios humilde, pidiéndole misericordia. Si tú le dices a una persona, mira, Dios te ama, porque a pesar de que tú y yo éramos pecadores y no merecíamos nada, de todos modos Dios envió a su Hijo en la cruz para morir en tu lugar. Si tú te humillas y humildemente vas a sus pies, como hoy cantamos, y le pides que te perdone, Él no te va a rechazar. Te va a limpiar y te va a adoptar, te va a aceptar como un nuevo hijo, una nueva hija de Él. Arrepiéntete, porque de lo contrario, tu fin ya está determinado. Dios ha condenado a toda la humanidad y el que no recibe el regalo de Dios está condenado. Dios nos dio su regalo. Cuando tú recibes un regalo el día de tu cumpleaños o en algún momento especial, ¿qué es lo único que necesitas para disfrutar del regalo? Yo tengo un regalo aquí y le digo a Anselmo, te traje esto. En ese momento Anselmo tiene dos opciones: aceptar el regalo, destaparlo y apropiarse de él, o simplemente ponerlo a un lado y decir, gracias, no lo necesito, no lo quiero. Dios ya nos dio su regalo de salvación en Cristo Jesús, pero la gente que rechace a Jesucristo y no quiera creer que Jesús es el regalo de Dios, está condenada, sigue en condenación, no hay salvación para ellos. Así como cuando el gobierno de los Estados Unidos te dice, si no haces tal trámite, continúas en un estado de peligro, no eres parte de este país, te tenemos que sacar. Hasta que tú cumples con un requisito y aceptas las condiciones y te pones bien, entonces empiezas a obtener esa gracia. ¿Yo soy ciudadano de los Estados Unidos porque me lo merezco? Pues no, simplemente porque gracias a Dios de alguna manera llené los requisitos y apliqué humildemente y tuve que pagar mi dinero y tuve que hacer todo lo que todo el mundo hace, porque aquí no hay acepción de personas. Entonces es una gracia. No me puedo poner ahora a decir, no, si por gracia me aceptaron, me hicieron ciudadano. Yo no era mexicano totalmente, nopal. Mi nopalito está aquí, todavía lo tengo por aquí. Pero de repente fui hecho ciudadano. Así Dios te hace ciudadano de los cielos por la gracia y te acepta en el amado. Entonces repito,
Dios no acepta nuestro estilo de vida, pero si venimos a Él nos recibe y nos hace aceptos en Cristo. Es bien agradable, bien bonito cuando le decimos a las personas esta frase. Escucha: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuántos lo hemos dicho? Ahora, la pregunta es, ¿qué tan cierto es eso? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿De veras? Bueno, escúchame bien. Esta frase es cierta solo si se entiende cómo Dios muestra su amor al pecador. Y otra vez, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, este es el único versículo en toda la Biblia que da a entender que Dios ama al pecador. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Es el único versículo en la Biblia que de alguna manera dice que Dios ama al pecador. Ahí está la palabra Dios y la palabra pecador. Lo puedes buscar en una concordancia cuando llegues a tu casa. Búscalo. Es el único versículo que dice que Dios ama a los pecadores. ¿Cómo los ama? ¿Cómo muestra su amor para con ellos? Que siendo aún pecadores, ¿qué más? Cristo murió por nosotros. O sea, no viene a apapacharlos, hermano. No viene a besarlos y como lo hemos puesto muy romántico, pero hasta que la persona llega a sus pies, como la mujer encontrada en adulterio. Ella pudo haber dicho: ten misericordia de mí, que no me apedreen. No. Ella estaba humilde, sin levantar la vista, a los pies de Cristo, diciendo: ten misericordia de mí. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Estaba arrepentida? Creo que sí. La mujer sorprendida en adulterio estaba a los pies del Santo de Dios, arrepentidísima. Y por eso Cristo le dijo: ni yo te condeno. ¿No te han condenado? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cambia tu vida. Que mi amor te transforme. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro versículo clave, primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios. Para la oreja, para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estábamos en muerte y ahora vamos a vivir por Él. Amén. ¿Te fijas? Estos son los dos versículos que nos declaran la manera en que Dios muestra su amor. Por eso cuando le digas a una persona: Cristo te ama, no te quedes ahí. Cristo te ama porque tomó tu lugar. ¿Me estoy explicando? No se vale nada más decir Cristo te ama. Es que es bien padre decir, predicamos el amor, no la guerra, ¿no? Hagan el amor, dicen los hippies. Hagamos el amor, no la guerra. Se referían a otra cosa. Paz y amor. La paz y el amor. La paz que le daba la marihuana y el sexo ilícito. Esa no es la paz ni el amor que nosotros queremos predicar. Que la gente no se confunda. Dios te ama porque envió a su Hijo para que ya no vivas en muerte. Amén. Este es bien importante. Una cita más. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No es gratis, no es nada más te quiero regalar la vida eterna. Te regalo la vida eterna en base a que ya alguien pagó por ti. Nuevamente, ¿cómo se muestra el amor de Dios? Dios te ama, ¿cómo lo sabes? Te envió un regalo carísimo, carísimo, su Hijo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, miremos también esta escritura. Antes de llegar a la conclusión de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, a ver qué te parece esta escritura. Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿los qué? No solamente dice que no los ama, sino que ¿los qué? O sea, hace poco me preguntaba una persona que cómo clasificamos nuestra iglesia. Alguien le preguntó: quiero una iglesia que sea como la tuya, le dijo un familiar.
Así que me pregunta esta persona y me dice, pues pastor, ¿cómo clasificamos nuestra iglesia? Ya le di un rollo, ¿verdad? Pero le dije, mira, lo más importante es que queremos ser una iglesia que predique la Biblia, pero todo el consejo de la palabra de Dios para no regarla. ¿Qué significa cuando decimos que prediquemos el consejo de la palabra de Dios? Pues todo lo que está en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Escritura es un conjunto y se va explicando solita, se va interpretando ella misma. Entonces, cuando decimos que Dios nos ama y que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, frase que no está en la Biblia, le estamos dando un mensaje medio raro a las personas porque, hey, ¿qué dice ahí? ¿Tú crees que Dios quiere apapachar al secuestrador, al traficante, al drogadicto, al que está destruyendo su familia, al que está violando a su hijo, a su hija, etcétera? Y estoy hablando de pecados feos, pero también los pecados de los mentirosos, de los orgullosos, de esos pecados que parecen livianitos. Dios los aborrece, hermano. Pero no solamente aborrece el pecado, sino mientras el pecador no se ha arrepentido, Él no lo recibe. ¿Cómo dice la Biblia que al altivo mira de lejos? ¿No has oído? O sea, no lo mira de cerca. Entonces, cuando tú vas a predicar el evangelio con mucho amor, pero le tienes que decir a la persona, tú y yo somos pecadores, y a menos que lleguemos con Cristo arrepentidos, no podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno, salvos del juicio justo de Dios. Otro versículo a considerar, Proverbios 6 del 16 en adelante. Mira cómo dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Vamos a ver. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, de sangre inocente. O sea, Dios no ama las manos de los asesinos, las aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, solamente maquinar, el actor intelectual de los secuestros y de todo eso, Dios lo abomina. Los pies presurosos para correr al mal. Y sigue diciendo el 19, el testigo falso lo abomina, que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia. Ay, nanita, podemos ser abominables delante de Dios si empezamos a ser como ellos, a sembrar discordias. Ahora, si te fijas, déjame regresarlo. Ojos, lengua, manos, corazón, pies, partes de una persona. Si no te queda claro, el testigo falso ya es una persona y el que siembra discordia ya es una persona. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿te fijas cómo Dios está hablando de personas, o sea, de pecadores? ¿Qué más? Es más, la gente tiene que saber esto, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuántos ya están reconciliados con Dios? Tú tienes que llevar el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué reconciliados? Porque Dios está molesto contigo. Dios está herido contigo. Pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Es tanto amor que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es que Dios es amor. Como está diciendo la gente, Dios me está aceptando como soy. No, discúlpame, Dios no te está aceptando. Dios te está recibiendo como vienes, pero si vienes arrepentido, Él te salva y te hace acepto en el amado. Se oye bien feo, parece como decir, Dios no te acepta. No, Dios te recibe, Dios no te rechaza, dice la Biblia, pero al mismo tiempo, si tú vienes consciente de tu condición, tú tienes que saber que delante de Dios todos éramos enemigos de Dios. Hace rato dimos enemigos de la cruz de Cristo. Pues eso es lo que éramos. No queríamos sufrir nada, no queríamos arrepentirnos, porque el arrepentimiento significa soltar los placeres temporales del pecado y eso pues cuesta. Entonces debemos evangelizar a las personas haciéndoles ver que sus pecados son los que los han convertido en enemigos de Dios. Pero la buena noticia, o sea, el evangelio es que Dios los amó
y abrió un único camino de reconciliación con Él. ¿Cuál es? Pues la redención de Cristo el Señor. Por eso Pablo predicaba así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, les decía a la gente, les rogamos que se reconcilien con Dios. Por favor, te ruego que te reconcilies. Tú tienes que llegar, si es necesario, a decirle a una persona: amigo mío, pariente mío, hijo mío, hija mía, esposo mío, esposa mía, te ruego que te reconcilies con Dios. Él ya abrió un camino. Ahora toma tú el camino y ve a hablar con Dios. Reconcíliate con Él. ¿Estás conmigo? Nuestro mensaje debe ser de gracia y de verdad, predicando siempre la verdad en amor, dice la Escritura. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso convivió con ellos, anduvo con ellos, hermano. Él no los rechazó, comió en sus mesas, les predicó con amor y con verdad. Es más, los sanó sin pedir ningún precio, sin pedir ningún compromiso. Si lo recibían o no, si creían en Él, de todos modos los sanó. Pero siempre les dejó claro la necesidad de que reconocieran su pecado y creyeran en Él. Él dijo muchas veces: el que cree en mí, ¿qué? Tiene vida eterna. El que no cree en mí está condenado. Lo dijo muy claramente. Es más, en una ocasión les tuvo que aclarar que ellos no eran hijos de Dios, sino tampoco eran hijos de Abraham, les dijo, sino que eran hijos del diablo. Asústame. Oye, cuando tú le dices a una persona: tú eres hija del diablo, espérate, porque te puede dar un bofetón, una cachetada o no sé qué te puede hacer. A nadie le gusta que lo confrontes y mucho menos que le digas hijo del diablo. Oye, y Cristo se tragó el chicle, como decimos aquí, los miró de frente y les dijo: no, señores, ustedes no son hijos de Dios, como ustedes creen. No son hijos de Abraham, como ustedes por tradición lo han creído. Ustedes son hijos de vuestro papá, el diablo. Nosotros debemos rogarle a los pecadores que se reconcilien con Dios. Eso estuvo bien grueso, pero con amor Cristo les dijo la verdad, porque son enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Y 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Efesios 3:19. ¿Cómo dice Efesios 3:19 que debemos conocer? Hay algo que debemos conocer, dice: conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. A ver, déjame cerrar el paréntesis antes de decir esto. Habiendo aclarado este punto de cómo es el amor de Dios para con nosotros, vamos a cerrar el paréntesis y voy a entrar al final de este primer mensaje. La próxima semana voy a tener que continuar. Ya que hemos visto que tomando la iniciativa Dios nos amó primero, ¿cuál debería ser la reacción de haber conocido esa clase de amor por nosotros? Bueno, sigamos leyendo el boletín. La respuesta de alguien que le es revelado el amor de Dios, que lo entiende y lo recibe, es corresponderle con amor. Repito esta expresión, mira cómo lo que me dio el Señor. La respuesta de alguien que le es revelado el amor de Dios. ¿Cómo? En la cruz, en la mesa del Señor, viendo lo que Dios hizo por nosotros. O tal vez el católico viendo su crucifijo. Pero le es revelado de alguna manera el amor de Dios. Lo entiende, lo recibe. Entonces lo que espera Dios es que le correspondamos con amor, servirle con ese amor, vivir para Él por ese amor. Es por eso que el primer mandamiento de la palabra de Dios no fue obedecer a Dios. Tampoco fue el mandamiento de servirás al Señor. Tampoco fue temer a Dios, ni adorarle siquiera, ni predicar de Él. No, ¿cuál es el primer mandamiento, hermano? Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. ¿En base a qué, hermano? Pues el Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Hay muchos que dejamos que nuestro amor a Dios se diluya, se enfríe, hermano, porque olvidamos su gran bondad, el gran amor para con nosotros cuando tomó nuestro lugar en esa cruel y despiadada cruz.
Cuando no experimentamos el amor de Dios, otras motivaciones inferiores serán las que nos muevan. ¿Por qué vienes al culto? Pues porque tengo un ministerio. ¿Y por qué llegas temprano? Pues porque se supone que yo soy líder de la iglesia y pues tengo que llegar a orar. No, pero ¿por qué haces lo que haces? Pues es que ya estoy acostumbrado y esa es mi vida, ya es una buena costumbre, ¿a poco no? ¿Qué es lo que nos motiva? Buscar la presencia de Dios, nuestro amor en reciprocidad al amor de Dios. Pero cuando no experimentamos el amor de Dios, otras motivaciones inferiores serán las que nos motiven, las que nos muevan. Por eso el conocimiento más grande es Efesios 3:19, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cuál es el amor de Cristo? ¿Alguien me lo puede decir ahorita? ¿Cuál es el amor de Cristo? Si alguien te pregunta, ¿cómo y cuál es el amor de Cristo? ¿Qué le puedes responder? No hay ni una mano que se levante y me diga, ¿cuál es el amor de Cristo? Eso, que se negó a sí mismo, que bebió la copa que tenía que beber y dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Y se dejó aprisionar y despedazar en esa cruz. ¿Por qué? Por el amor a Dios. ¿Por qué a veces nos sentimos vacíos, hermano? ¿Por qué a veces nos sentimos insatisfechos o temerosos o como que ya nos dan muchas ganas de servir a Dios? Los sugieres, los maestros, los servidores en la alabanza, los servidores en el PowerPoint o cualquier otra cosa, líder de célula o cualquier otra cosa que Dios te haya conferido. ¿Por qué a veces no hay una satisfacción? Yo creo que es porque paramos de conocer su amor, porque olvidamos su gran amor, su gran sacrificio, su gran pasión por nosotros. ¿Tememos al futuro? ¿Tememos a no completar la renta en algún mes? Como dice Enrique, y bueno, ya me dio el Señor la casa y ahora me tiene que dar con qué pagarla. Ya le dio Dios a mi hermano Jaime una empresa cara, porque él está haciendo lo que la ley le pide y le está cubriendo los seguros de sus trabajadores y pagando sus impuestos, y eso es muy caro. Y la pregunta es, ahora, Señor, ¿con qué voy a suplir los gastos de una compañía y tener ganancia? ¿Tenemos temor del futuro, hermano? Ya me estoy haciendo grande, dicen algunos. Ya como que las corvas ya no me dan igual, como que ya no tengo tanta fuerza en la espalda. ¿Qué voy a hacer cuando ya no pueda trabajar? Tememos al futuro, tememos a no completar la renta, pero ¿dónde está la victoria sobre estos temores? Y yo termino con este versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque si Él te adoptó como hija suya, como hijo suyo, es porque Él te va a alimentar, te va a sostener, te va a levantar. Tal vez es tiempo de que salgas del lugar en donde estás viviendo. Es un lugar que Dios no le agrada, donde hay hechicería, brujería, maldiciones, y no has tenido la fe para salir en el nombre de Jesús y tomar tu herencia, porque a lo mejor piensas, es que no me va a alcanzar. Mira que si estamos en esta iglesia porque tenemos una renta económica y no salimos de aquí porque decimos no nos va a alcanzar pagar otra renta que nos rente en otro lugar más bonito y bien caro, estamos bien mal. Pero si estamos aquí porque Dios dice, no te he dicho que te muevas, pues disfrutemos la gracia de Dios que todavía tenemos una renta bastante barata en este lugar. Pero que no nos mueva el temor, que no nos mueva el futuro. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Hermano, fuimos llamados a hacer la obra del Señor. Imagínate que el Señor de la obra no va a suplir lo que nosotros necesitemos. El que no escatimó, esa palabra no sé si la entienden. Yo sí la entiendo porque la usaban mucho mis abuelitas, mi abuelita y mi mamá. No escatimes esfuerzos. ¿Has escuchado esa expresión? Escatimar es como ser codo. Escatimar es cuando dices, le voy a dar pero poquito. No, Dios no escatimó, no dijo, híjole, esto está bien valioso, les voy a dar un poquito de Jesús nada más, un piecito, una manita de Jesús, porque ¿cómo les voy a dar a mi hijo entero?
Si alguien te pidiera a tu hijo para ser sacrificado, no le dabas ni el aliento, Dios mío. Dices, no, es mi hijo, es mi tesoro. ¿Cómo te crees que te voy a dar a mi hijo para morir por tu pecadotes? Él es un niño inocente. Bueno, el Señor hizo lo mismo. Y si no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para ser masacrado, crucificado y despedazado, yo te pido que te pongas de pie y repitas estas últimas palabras. Que te escuche tu alma. Ponte de pie y di: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. La esposa que estás esperando, aleluya. El esposo y el marido que anhela tu alma. La conversión que tanto deseas. El aumento, el salario, la salud. ¿Cómo no te dará con Cristo Jesús todas las cosas? Pero también ordena tu vida, mi hermano. Ordena tu vida, hazte acepto en el amado. No puedes seguir. A veces decimos, ¿por qué sentimos como un tope? Porque hay algo que Dios nos está pidiendo que hagamos y no lo hemos hecho. Entonces si tu vida no está derechita, pues arregla lo que tengas que arreglar y no le pongas tantos pretextos al asunto. Si todavía tienes ahí el teléfono de tu amante, bórralo. Cambia de teléfono, de número telefónico si es necesario, pero no juegues con fuego. A veces decimos, ¿por qué nuestra vida cristiana no avanza? Bueno, ya tienes todo lo que Dios te ha pedido, o tú y yo sabemos que hay cosas que no hemos querido resolver. Y ya no somos unos bebés espirituales, ya tenemos cierto tiempo en Cristo Jesús. Hermano, Dios quiere darnos todas las cosas, pero también es necesario que nosotros correspondamos. ¿Por obligación? No, mi hermano. Porque te lo dijo el pastor, de ninguna manera. Yo soy una persona que hasta tiende a no presionar a las personas. Me voy hasta del otro lado, ¿verdad? Cuando debería confrontar a algunos de ustedes, todavía no lo he hecho. Porque estoy esperando que sea el amor el que te motive a decir, quiero ordenar mi vida. Se acercó una pareja con nosotros y nos dijo, quiero casarme. Yo dije, gloria a Dios, aleluya. Ya no tuve que ir a decirles, pongan su vida en orden. Ellos dijeron, quiero casarme. ¿Por qué? Porque quiero honrar al Señor. Vamos a orar. No tengas temor. El Señor va a suplir todo lo que tu alma necesita, todo lo que tu familia necesita, todo lo que tu cuerpo y tu alma necesitan. Porque si Él no escatimó a su propio Hijo, disfruta del amor de Dios. La Biblia dice que Él ha derramado su amor sobre nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Disfruta su amor. Levanta tus manos un momento. Un minuto más falta. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, poderoso Dios. Si sientes ya vacío, si te distraes, si te vas para atrás con tu celular y te distraes, es porque se está enfriando tu amor, hermano. Porque has olvidado de dónde te ha rescatado mi Señor. No lo permitas. Si ya ni siquiera por los alimentos se te olvida a veces dar gracias, hermano, tenemos que regresar a la mesa del Señor, a recordar su muerte hasta que Él venga. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se enfríe nuestro amor verdadero a Dios, y la única motivación más alta y verdadera para amar a Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias por tu amor, Señor, que siendo aún pecadores, no tomando nosotros la iniciativa, la tomaste tú, Señor. Entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree. Yo te pido, Señor, que nos permitas llevar a reconciliarse contigo a muchas personas en nuestra vida, a explicarles que tu amor ha provisto un camino de salvación, y a pesar de ser indignos de estar cerca de ti y de no tener cara con que mirarte, en el amado, en Cristo, si abrazamos a Cristo, si abrazamos la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, tomamos nuestra propia cruz, nos negamos a nosotros mismos
y le pedimos misericordia, Él nos acepta en el amado. Él nos hace hijos de Dios. Y ahora ya no somos criaturas, solamente somos hijos. Y si somos hijos, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que queremos y necesitamos? Todo está en ti, amado Dios. No permitas que mi corazón se desanime, Señor. No permitas que mi corazón se enfríe. Más bien ayúdame a recordar tu gran amor. Y lléname de amor para que sea el amor el que me motive a actuar en esta vida, en mi ministerio y para con mis semejantes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Padre, gracias por esta reunión. La ponemos en tus manos y bendigo a mis hermanos para que lleguen con bien a sus hogares y hoy le compartan a sus familias, Señor, lo que aprendimos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.